los cannabinoides han demostrado que son seguros y muy eficaces para tratar el dolor crónico de cualquier tipo. Otra indicación para la que tenemos este nivel máximo de evidencia, de certeza de su eficacia y seguridad, es para la esclerosis múltiple. A menores de edad, menores de 23 años, que es cuando el cerebro se termina de desarrollar, no les prescribimos cannabinoides psicotrópicos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión charlamos con el doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Gracias a usted, Mónica, y un saludo a todos su auditorio. Doctor, usted tiene una larga trayectoria en la práctica clínica de medicina funcional e integrativa, incluyendo la atención de pacientes usuarios de medicina basada en cannabinoides, es decir, los compuestos de la marihuana, que hay que mencionar está ya aprobada en su uso medicinal, aprobada y reglamentada. Así que para empezar, díganos, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de este tipo de medicina cannabinoide? Bueno, es una muy buena pregunta porque luego pareciera que la medicina basada en cannabinoides pues no es una rama seria de la medicina, y por medicina basada en cannabinoides vamos a entender cuando a un médico le prescribe a un paciente a través de un acto médico, una consulta, un producto, algún derivado que contiene pues productos derivados de la planta del cannabis, ¿verdad? Estos pueden tener muchas formas diferentes, pero lo importante aquí es que es un acto médico, es decir, el médico le está prescribiendo al paciente un derivado específico por un problema de salud en específico. Es muy diferente a fumarse un churrito o a consumir cannabis para el uso adulto por la libre. Aquí estamos hablando de que hay pues un paciente que tiene una molestia, un médico que está queriéndole ayudar a resolver o a reducir los problemas asociados a esa molestia, y que juzga que es apropiado, que está indicado el poder utilizar algún producto que contenga derivados de la cannabis en su tratamiento, ¿verdad? Podemos decir entonces, doctor, que los productos que se utilizan con fines farmacológicos, productos derivados de la marihuana, contienen sustancias que no tienen efectos psicoactivos o adictivos. No necesariamente. En nuestro reglamento, que como usted muy bien mencionó, pues ya está vigente en el país desde el 12 de enero del 2021, se contempla el poder utilizar en terapia tanto los cannabinoides con efectos psicotrópicos o psicodislépticos, como sería el THC, que es el que intoxica, el que produce el efecto que buscan los usuarios del cannabis en el contexto adulto responsable. Pero, o sea, no nos impide el reglamento utilizarlo. Lo único que nos está pidiendo el reglamento es que estos productos sean de calidad farmacéutica, pero no necesariamente tenemos que dejar de utilizar el THC, que es el psicotrópico. Le explico por qué. Todo el mundo está encantado con el CBD y lo vemos por todas partes, y todo el mundo anda tomando cannabidiol, que efectivamente es un cannabinoide que no tiene este efecto psicotrópico, psicodisléptico que cambia la conciencia, pero es un cannabinoide que tiene efectos psicoactivos, actúa sobre el sistema nervioso central, reduce el umbral convulsivo, por ejemplo, bloqueando algunos receptores de glutamato, se pega a varios receptores en el cerebro, entonces es psicoactivo, pero no es psicotrópico, no cambia la percepción. ¿Por qué digo que necesitamos a veces o muchas veces del THC en terapia? Por ejemplo, una de las grandes indicaciones hoy por hoy aceptada, con un gran nivel de evidencia, que nos dice que son eficaces y seguros los cannabinoides, es el tratamiento del dolor crónico. El dolor crónico, el CBD, la verdad es que es un analgésico muy pobre. Funciona mejor como un antiinflamatorio, funciona mejor como un antioxidante, pero para quitar el dolor per se, para bloquear la conducción nerviosa, el CBD no es muy efectivo. Entonces, pacientes que tienen dolor crónico, que son muchos pacientes que vienen a pedirnos medicina basada en cannabinoides por problemas de dolor, muchas veces requerimos THC, y el THC pues es psicotrópico, es psicoactivo. Entonces, no necesariamente la cannabis medicinal implica que no utilicemos productos con efectos psicotrópicos. Lo que sí implica, y para eso se requiere pues trabajar en conjunto con un médico, no automedicarse,
es que el producto de cannabis que le demos a un paciente, pues tenga la menor cantidad de efectos adversos para él. Para muchos pacientes, el efecto psicotrópico es un efecto adverso. Si usted tiene dolor, no quiere estar intoxicada. Lo que quiere es que se le quite el dolor, ¿verdad? Y entonces, a veces en la consulta y con nuestros pacientes, el chiste en la medicina basada en cannabinoides es encontrar ese compuesto, esa proporción de cannabinoides que le ayudan al paciente, pero que tampoco lo intoxican, ¿sí? Que no reporta efectos de intoxicación aguda, porque le digo, la gran mayoría de nuestros pacientes pues no quieren estar intoxicados, lo que quieren es el efecto terapéutico. Pero hoy, gracias a que conocemos más de la planta del cannabis, a que tenemos acceso a productos de buena calidad y en México, algo muy importante, a que tenemos la posibilidad de prescribir los cannabinoides a través de fórmulas magistrales, podemos hacer un medicamento cannabinoide de acuerdo a las necesidades específicas del paciente sin ponerlo en riesgo de tener efectos adversos psicotrópicos, psicodislépticos o del tipo que sea. Doctor, para que resulte más ilustrativo para el auditorio, ¿en qué tipo de padecimientos resulta pertinente utilizar estos productos y qué tipo de pacientes pueden recibirla? Que también es Bueno, importante. cualquier tipo de paciente puede recibirlo siempre y cuando pues, se haga una historia clínica, una evaluación médica correcta. En esa historia clínica el médico debe de tratar de indagar si el paciente tiene alguna contraindicación para recibir cannabinoides. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? Por ejemplo, si ustedes tienen en su historia personal o familiar, sobre todo familiar cercana, hermanos, padres, historia de esquizofrenia, psicosis, trastorno de abuso de sustancias, pues son situaciones en las que el uso de cannabinoides puede ser complicado. Si usted está embarazada o lactando, pues tampoco prescribimos cannabinoides. A niños menores o a menores de edad, menores de 23 años, que es cuando el cerebro se termina de desarrollar, no les prescribimos cannabinoides psicotrópicos, nada de THC a esos pacientes, les podemos dar CBD. Y contestando, ¿para qué tenemos más evidencia de utilizar los cannabinoides en medicina? Bueno, ya dije del dolor crónico, es el dolor crónico en adultos, el dolor crónico incluyendo el dolor neuropático, el dolor oncológico y el dolor de difícil control, que es un gran problema de salud en todo el mundo. En México hay pues, varios millones de personas con dolor crónico cuyo tratamiento es muy pobre. Apenas les paliamos un poquito los síntomas, pero están continuamente en dolor. Aquí los cannabinoides han demostrado que son seguros y muy eficaces para tratar el dolor crónico de cualquier tipo. Luego están, por ejemplo, las epilepsias de difícil control. Ya son conocidos los casos, por ejemplo, el de la niña García Elizalde, de la Fundación Vapor Grace, que tiene un síndrome de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia de difícil control, y ahí los cannabinoides en específico. Aquí sí es el CBD, no el THC y los psicotrópicos. El CBD es extraordinario para tratar estos problemas de conducción neurológica aumentada en epilepsias de difícil control. Después están, por ejemplo, los pacientes que están recibiendo quimioterapia y tienen náusea, vómito e hiporexia, es decir, poco apetito, asociados a la quimioterapia. Entonces les damos cannabis, mejora la náusea, mejora el vómito, tienen apetito, y entonces mejora su condición general y se vuelve una excelente terapia coadyuvante para estos pacientes que tienen cáncer y están en quimioterapia. Otra indicación para la que tenemos este nivel máximo de evidencia, de certeza de su eficacia y seguridad, es para la esclerosis múltiple, sobre todo la esclerosis múltiple y la espasticidad que se asocia a la esclerosis múltiple reportada por nuestro paciente. Esos 4 padecimientos tienen el máximo grado de evidencia para tratarlos con cannabis. Después vienen un montón de otras indicaciones que los pacientes están utilizando, que los médicos estamos prescribiendo en forma complementaria como un coadyuvante. ¿Qué tipo de enfermedades hay? Por ejemplo, todas las neurodegenerativas, me refiero Parkinson, Alzheimer, todo ese tipo de demencias. También están, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, como pudiera ser la artritis reumatoide, el lupus, la psoriasis, etcétera. Las enfermedades neuropsiquiátricas, fundamentalmente la ansiedad, la depresión, el trastorno de insomnio, ¿no? Problemas de neurodesarrollo que tienen que ver como por ejemplo con trastorno espectro autista, déficit de atención, hiperactividad, otras enfermedades psiquiátricas como puede ser el síndrome de la Tourette, y en fin, así tenemos un abanico de enfermedades en las cuales los cannabinoides pueden ser útiles, ¿no? Y pues este es un conocimiento muy nuevo, apenas desde 1990 en adelante es que se ha podido hacer investigación, digamos, legal con la cannabis. En México apenas vamos a empezar
gracias al reglamento que se aprobó el año pasado, a tener investigaciones científicas serias en donde podamos dilucidar por qué la cannabis es tan útil y además es tan útil en tantos sistemas diferentes, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan, oye, pues esto parece que es una panacea, sirve para todo. Bueno, es que en realidad, algo que a lo mejor el auditorio no sabe, es que la cannabis funciona en nuestro cuerpo porque está funcionando, trabajando con el sistema endocannabinoide, que es una colección de receptores, enzimas y moléculas endógenas que hacen los efectos de la cannabis, que se llaman endocannabinoides. ¿Sí? Este sistema está en todo el cuerpo, está en el sistema nervioso central, está en los órganos de los sentidos, en los órganos del sistema endocrino, es decir, las hormonas, está en el sistema inmunológico, está en la piel, está en los órganos del tubo digestivo, está en el hígado, está en el corazón, está en los pulmones. Entonces, y cumple funciones muy diferentes. Pero fundamentalmente, y para que se entienda, digamos que el sistema endocannabinoide es el que regula la comunicación fina entre otros sistemas, fundamentalmente en un eje que reconocemos en medicina como el eje psico, que tiene que ver con la ideación, los sentimientos, neuro, con el sistema nervioso, endocrino, con las hormonas, e inmunológico, con la respuesta del sistema inmune. Entonces, este eje psico-neuroendocrino inmunológico, que si usted se pone a pensar, pues realmente traduce en nuestro cuerpo todo lo que viene de fuera, quien regula la comunicación fina es el sistema endocannabinoide. Entonces, por eso es tan extendida, digamos, su actividad y por eso es que puede tener potencialmente tantas aplicaciones terapéuticas. Ahora que menciona este eje y que entendemos la importancia que tiene en el funcionamiento del organismo humano, también podemos entender por qué ancestralmente la marihuana se consideraba una planta sagrada, estaba entre las plantas sagradas. Pero ahora, en la actualidad, doctor, con toda la investigación que se ha hecho, que se viene haciendo y que esperamos vaya hacia más, puede surgir una duda entre los pacientes que yo le planteo ahora. Si yo me someto a un tratamiento con alguno de los compuestos de la marihuana, ¿corro el riesgo de volverme adicto a ella? Es muy buena su pregunta y aquí quiero aclarar dos cosas muy importantes. Primero que nada, los cannabinoides, inclusive el THC, no participan del sistema clásico de la adicción, que es el sistema dopaminérgico de recompensa. Es decir, casi todas las sustancias que nos producen placer, cuando nos producen placer, liberan dopamina y esa dopamina, esa liberación de dopamina es a lo que nos hacemos adictos. Si bien los cannabinoides llegan a liberar dopamina por vías secundarias, su principal mecanismo de acción no está en ese sistema dopaminérgico de recompensa, sino en el sistema endocannabinoide que tiene otras características. Entonces, punto número uno, hay cierta adicción o dependencia de la cannabis, pero no es una dependencia física para empezar, y luego es una dependencia muy, muy leve. Los pacientes que toman cannabis, por lo general, cuando tenemos alguna patología, y esta es otra de las cosas que estamos aprendiendo a medida que hacemos más investigación sobre el sistema endocannabinoide, resulta que como es un sistema de intercomunicación entre varios sistemas, es un sistema muy plástico, se adapta. Se adapta cuando usted está enferma de algo, digamos que alguien tiene migraña y epilepsia, que son dos trastornos que se parecen mucho en su tema etiológico, que tienen diferentes manifestaciones, pero si usted tiene migraña y epilepsia, digamos que el sistema endocannabinoide a nivel del sistema nervioso central no está regulado, está alterado. Y cuando damos cannabis de fuera, o cannabinoides de la planta, exocannabinoides o fitocannabinoides, pues esos van a venir a regular esta parte de la regulación. Entonces, no es lo mismo hablar de tomar cannabis cuando estoy enfermo de algo, donde voy a tener un efecto de regulación que me va a regresar a la homeostasis, al equilibrio, a cuando recibo cannabis de fuera porque quiero intoxicarme o porque quiero ver una película o porque la razón que sea. Ahí sí podemos generar, como no hay, digamos, una disregulación, una dependencia. Entonces, es muy importante que se entienda esto. Y pues por mucho tiempo se decía, la cannabis no produce adicción, es completamente benigna. Hoy sabemos que sí hay un grado de adicción a la cannabis, pero fundamentalmente se da en usuarios del contexto de uso adulto que utilizan variedades o derivados de cannabis con concentraciones muy altas de THC. El problema de la dependencia del cannabis es dependiente de la dosis de THC. A mayor THC, mayor riesgo de dependencia de cannabis. A mayor tiempo de uso del THC, mayor riesgo de dependencia de cannabis. Un paciente que tiene un problema de salud, que dentro del contexto médico
es prescrito con cannabis, va a ser muy difícil que desarrolle una adicción que se llama trastorno de uso de cannabis, ¿no? Cannabis Use Disorder. Va a ser muy difícil que haga esto. ¿Por qué? Porque fundamentalmente le vamos a dar probablemente cannabinoides no psicotrópicos, no THC puro, sino que va a tener CBD y otros que mitigan este efecto. Y también se ha visto que este trastorno de adicción o de dependencia al cannabis se da en usuarios que empezaron a usar la cannabis muy jóvenes. Entonces, por eso tenemos que proteger mucho a nuestros adolescentes, informarles que mientras más retrasen el uso de este tipo de sustancias, menor será su riesgo. En quien se ha visto que el mayor riesgo de desarrollar trastorno de abuso es chavos que empezaron a fumar o a consumir muy jóvenes y que utilizan derivados con altas concentraciones de THC por tiempo prolongado. ¿Okay? Así que creo que con esto queda muy claro, si alguna persona tiene una dolencia, que no piense que por fumar un cigarro de marihuana se va a sanar o va a encontrar alivio, no es así. Y aquí voy hacia otro tema muy importante, doctor. ¿Quiénes son los médicos debidamente preparados y autorizados para atender y prescribir medicina cannabinoide? Bueno, mire, fundamentalmente, de acuerdo al reglamento que es vigente en nuestro país, todos los médicos alópatas, médicos homeópatas, veterinarios u odontólogos que ya estamos facultados para prescribir medicamentos, podemos prescribir cannabis. Nuestro reglamento no exige todavía que el médico tenga cierta formación en el uso de derivados de cannabis, pero yo creo que éticamente ningún médico, ningún profesional de la salud que se jacte de serlo, pues puede decir que puede recomendar una terapia que no conoce. Entonces, pese a que nuestro reglamento no nos exige una formación en cannabis, y esto no lo exige porque, repito, apenas desde 1992 a la fecha hacemos ciencia con cannabis, digamos, con seriedad, y entonces la oferta educativa para médicos, para otras profesiones que están ligadas con la cannabis es muy pobre. De hecho, y esto es algo que voy a aprovechar la oportunidad de este programa para anunciarlo, nosotros en la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide nos hemos dedicado los últimos 4 años a educar médicos y profesionales de la salud en el uso de cannabinoides. Y estamos muy contentos. El miércoles 23 de marzo empezamos un diplomado para profesionales de la salud y otras profesiones técnico-científicas que están relacionadas con la planta en la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Es un diplomado totalmente en línea de más de 230 horas de clase, 58 semanas, y que va a profundidad a analizar la planta desde su botánica, su historia, el último componente del sistema nervioso, del sistema endocannabinoide, perdón, y la aplicación de la cannabis en muchos aspectos clínicos. ¿Por qué? Porque necesitamos que más médicos se preparen y conozcan esto a profundidad. La medicina basada en cannabinoides es un campo muy vasto. Es como estudiar una parte, un capítulo nuevo de la fisiología humana, ¿sí? Y no bastan los cursitos de 4 horas, de 8 horas, de 20 horas para decir que uno es especialista en esta planta. Necesitamos estudiar con mayor profundidad, necesitamos involucrar a nuestras universidades públicas. A mí me da mucho gusto estar hablando ahorita en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque necesitamos que los universitarios escuchen esto y se animen a prepararse en un campo nuevo del conocimiento. No solamente estamos recibiendo médicos, también químicos, químicos farmacobiólogos, químicos farmacoindustriales, ingenieros en alimentos, genetistas, etcétera. Necesitamos también agrónomos, biólogos que puedan preparar, producir la planta con la calidad que se requiere para uso farmacéutico, porque usted lo decía muy bien, la medicina basada en cannabinoides no se trata de agarrar un churro y fumármelo. Se trata de que podamos tener productos elaborados con calidad farmacéutica, así como usted se puede tomar una aspirina o cualquier otro medicamento de patente, pues también la cannabis debe ser elaborada con buenas prácticas de manufactura, con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de recolección. Si yo me voy a tomar un preparado de cannabis, tengo que estar seguro que no tiene pesticidas, que no tiene metales pesados, que no tiene nada que me pueda hacer más daño. De por sí ya estoy enfermo, ¿no? Entonces, todo eso solo se puede hacer en un contexto de regulación y para eso requerimos capital humano, recursos humanos bien preparados. Entonces, pese a que nuestro reglamento no exige ninguna preparación, sí invitamos a los médicos y a quien quiera hacer uso de esta medicina a que se prepare, que se acerque a instituciones como la nuestra, como la AMCAN, para recibir formación que les permita entender
lo que es bastante complejo, como es la planta de la cannabis. Imagínese usted, Mónica, la planta del cannabis tiene más de 500 moléculas que pueden tener actividad farmacéutica. De aquellas, 80 son cannabinoides, ¿sí? Entonces, es una farmacia la planta en sí. Científicamente, doctor, ¿qué es lo que vislumbra que está por venir en el estudio de esta planta? Mira, afortunadamente, y es también muy buena su pregunta, gracias a esta gran, digamos, esta gran diversidad de efectos y de sistemas que pueden tener efecto la cannabis y el sistema endocannabinoide, pues hay un grandísimo interés de la industria farmacéutica, está volcada en poder averiguar, pues, cuáles son efectivamente los efectos de la cannabis. Entonces vemos que cada vez se van a estar desarrollando más medicamentos basados en cannabinoides para tratar diferentes problemas. Por ejemplo, hay una empresa en Israel que recientemente comercializa ya un medicamento que es en forma tópica, una pomada, para tratar el cáncer de piel basada en cannabinoides. No tiene ningún cannabinoide psicotrópico, pero logran una remisión del 90% en temas de cáncer de piel. También hay por ahí una compañía en Israel que está desarrollando un medicamento igual para el cáncer de colon. Hay varias aplicaciones buscando combinaciones diferentes para el dolor. Ya tenemos un primer medicamento que es el Sativex, que está hecho con extracto de planta, no se comercializa en nuestro país todavía, pero es un medicamento en donde el CBD y el THC están en proporción de 1 a 1. Y así vamos a ver que empiezan a salir más aplicaciones, diferentes formas de administración que hacen más eficaz la absorción, el efecto de la cannabis, etcétera. Doctor Suárez, pues le agradezco nuevamente su tiempo y antes de despedirnos, me gustaría que compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. Bueno, estoy leyendo 2 libros. A mí me encanta leer, soy como lector muy ávido y siempre trato de leer uno que tiene que ver con lo que hago profesionalmente, que en este caso es un libro en inglés, lo tengo aquí enfrente, se llama The Rebel's Apothecary, el apotecario del rebelde. Habla de CBD, habla de varias plantas que han sido prohibidas en su uso, de la cannabis también. Ese libro es, digamos, para el uso profesional. Y estoy leyendo una novela de Guillermo Arriaga que se llama El Salvaje. Ese es el otro libro que estoy leyendo en este momento. Quiero decirle al auditorio que en la introducción de este video se encuentran las ligas de contacto y enlaces con el doctor Luis David Suárez para todas las personas interesadas en el tema y los tratamientos a base de cannabinoides. Muchas gracias nuevamente, doctor, por la deferencia con este espacio. No, gracias a usted, se lo agradezco, Mónica, y ojalá que no sea la primera, que sigamos platicando y platicando conciencia de cannabis y le hagamos llegar a más personas, pues, este conocimiento para que puedan empezar a ver la planta con otros ojos. Sin duda vamos a hacerlo. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.